A grabar la clase. No, bueno, capaz que ustedes sí, pero tuvimos una clase la semana pasada, el 20, tiene que haber sido. Nosotros tenemos de prácticas, tenemos los lunes y los miércoles. El 26 de marzo fue. Sí, fue el miércoles, ¿no? Sí, creo que sí. Tuvimos, no me acuerdo, por eso no me acuerdo si vimos mucha cosa y capaz que no estaban todos por este mismo problema, que de repente no estaban todos al tanto y no pudieron entrar. Sí, usted me había pasado el idea a mí y yo no lo vi enseguida, lo vi como media hora más tarde. Y entregamos tarde, los que entregamos recontra tarde. Bueno, hacemos un pequeño repasito y bichamos eso. A ver, ahí quiero compartir la pantalla. Entonces, acá, ¿ven la pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Esta básicamente es el programa que tenemos, la primera unidad, ¿sí? Ahora sé que tienen yo se lo había pasado a Piri y ahora le pasé los mismos archivos, que uno de esos archivos es a Micaela. Esta es la unidad 1, ¿sí? Habla de, bueno, vamos a empezar a hablar, a repasar otro poquito de lo que son las organizaciones, el funcionamiento, acto administrativo y hechos económicos, y algunos documentos que que utilizan las empresas en el manejo, ¿sí? Bueno, acá un poquito arranca definiendo, creo que ya lo habíamos hablado, pero bueno, vamos a hacer un repaso de vuelta. Organización empresa. Tanto organización empresa es, como dice ahí, conjunción de habilidades personales, de motivaciones, de dinero y de un equipo humano, aún en que la empresa sea unipersonal, en la que seguro detrás del empresario está la familia integrada al desarrollo de la misma. O sea, un conjunto de personas que tienen una meta en común y que se juntan para poder llevarla a cabo. Eso tanto es organización como empresa. La diferencia entre empresa y organización básicamente es que la empresa persigue fines de lucro, ¿sí? Por eso les dice acá, sistema integrado por un equipo humano, donde se emprenden distintas acciones con el cometido de cumplir objetivos que satisfagan una necesidad existente, es decir, yo de alguna manera en el mercado encuentro que hay una necesidad dentro de las personas que está insatisfecha y yo busco satisfacerla. El tema es que también quiero ganar dinero por ello, ¿sí? Pero básicamente siempre es eso, o sea, yo busco a ver o sea, inventar, bueno, si llego a inventar algo, obviamente que va a ser mucho más, bueno, hay inventos que a veces pasan desapercibidos, digo, pero si es un invento que realmente cubre alguna necesidad importante dentro de la sociedad, obviamente que va a ser mucho más redituable. ¿Por qué? Porque de alguna manera no voy a tener competencia, por lo menos hasta que no me copien el invento. Y ahí dependerá si yo lo patento o no. Si no lo patento, y bueno, de repente algún otro me puede copiar, lo puede hacer y ya ahí empiezo a tener competencia. Pero básicamente es eso, ¿sí? Yo busco una necesidad, por lo general, a veces pasa en estas épocas, ¿sí? Que estamos sufriendo a raíz de, bueno, de esta pandemia, necesidades económicas, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, que las personas apuntan por lo general a satisfacer necesidades de primera mano, es decir, de primera necesidad. Y por lo general, hoy en día, lo que tenemos que seguir haciendo sí o sí es comer. Entonces, digo, surgen muchos emprendimientos que apuntan a ese rubro, ¿sí? Pero básicamente, como les decía, a veces surge porque uno tiene la intención de independizarse, decir, bueno, no quiero ser más empleado y voy a tratar
de armar mi propia empresa, o a veces por la necesidad. Me quedé sin trabajo y bueno, tengo que agudizar el ingenio y tengo que no sé, diagramar algo que me pueda dar entrada. Pero siempre basamos lo mismo, es decir, yo no voy a ir a vender helado al desierto del Sahara. ¿Por qué? Porque bueno, seguramente lo voy a poder vender, pero el tema es que no tengo público, ¿sí? Siempre de alguna manera lo que se busca es vender un producto o brindar un servicio donde hay un cúmulo de gente. Por eso les dice, proporcionando en esta servicios y o productos por medio del intercambio, ¿sí? Y obteniendo de esta forma retribuciones que le permiten a ese grupo humano satisfacer sus propias necesidades físicas y socioculturales. Como dice acá, toda empresa existe porque satisface una necesidad dentro de la sociedad. Pero esa empresa tampoco está aislada, ¿no? Porque obviamente que interactúa con la sociedad y bueno, salvo, ahora podemos ver una clasificación de lo que son empresas, salvo que sea un monopolio, o sea, que haya una sola empresa que brinde el servicio para todos, o una sola empresa que venda ese único producto para todos, hay un interrelacionamiento de la empresa y la sociedad. Es decir, por ejemplo, eso lo podemos ver o lo vimos cuando se implementó Montes del Plata acá en Colonia. Deme un segundito. Le decía que esa interacción entre la empresa y la sociedad la podíamos ver cuando se instaló Montes del Plata acá en Colonia. De alguna manera, Montes del Plata se instaló en una zona en la cual tiene acceso a poder sacar su producción por la vía fluvial. Y cuando necesitaban personal de mano de obra calificada, que de repente no había dentro de la población lindante, o sea, acá de Colonia, obviamente que trajeron trabajadores del exterior. A través de esos trabajadores del exterior fue que se hicieron las casas o los apartamentos, las viviendas que están en el general, ¿sí? Después que se terminó la etapa de obra, todas esas viviendas, como quieran llamarle, la empresa se las dejó a la intendencia para que pudieran cubrir las necesidades de personas de bajos recursos, ¿sí? Esa es una de las maneras en la cual la empresa colabora con la sociedad, de la cual también está obteniendo beneficio. ¿Se entiende? Otra forma también sería que bueno, en base en el transcurso de la operatividad de la empresa, proteja, por ejemplo, el medio ambiente. Ahí podemos entrar a discutir si realmente la empresa lo hace o no lo hace, si contamina o si no contamina, pero bueno, la idea es esa, o sea, la empresa de alguna manera, ¿saben por qué? O por arriba, ¿por qué se instaló UPM acá en Colonia? O en el Uruguay, mejor dicho. ¿O por qué piensan que se instaló UPM en Uruguay? ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí, porque Sí. cobran menos impuestos, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien, pero sí, esa es una, sí. Ese puede ser uno de los motivos. Mire que siéntanse libres de hablar con total espontaneidad, que acá, digo, estamos para aprender. Acá, inclusive, en este caso, estamos filosofando, porque hay muchas cosas que podremos opinar, pero capaz que no las sabemos. ¿Algo del Río de la Plata puede ser? ¿Cómo? ¿Algo del Río de la Plata puede ser? El tema, lo que hablamos hace un rato, ¿vieron lo que hablamos hace un rato? ¿Por qué yo formo una empresa? Porque veo una necesidad que de repente está insatisfecha. Bueno, UPM no vino a satisfacer una necesidad en el Uruguay,
¿sí? En definitiva, la necesidad que viene a satisfacer UPM no es la nuestra, sino de repente la necesidad de la demanda de pulpa de celulosa o de papel en el mundo. ¿Se entiende? Después entramos a ver, ¿por qué en el Uruguay? Bueno, porque en el Uruguay desde la época del 90 está la ley de deforestación, se ve que ya venían con esas ideas, o sea, no pasa todo, en algunas situaciones, en algunos casos en la vida, las cosas no pasan de un día para el otro, digo, llevan procesos largos, pero la ley de deforestación data de la época del 90, y bueno, de alguna manera, vieron que plantar un eucalipto no es que lo planto hoy y mañana lo cosecho y pasado planto otro y así, o sea, lleva todo un proceso largo. Entonces, de alguna manera, acá en el Uruguay estaba esa materia prima, ¿sí? Segundo el punto de vista que lo miremos, el que visualizó que podría ser cubrir la necesidad de UPM, de repente fue alguna, llamémosle productor, que dijo, bueno, si todos nos juntamos y plantamos eucalipto, podemos hacer que la empresa que produce papel venga para acá. Después, como decía ahí la compañera, bueno, por la parte del tema del Río de la Plata, sí. No sé si escucharon que hay bueno, no sé si escucharon, perdón. Lo de la tercer planta de celulosa, sí. Pues está, digamos, Sí. empezaron las construcciones por ahí por la zona de lo que es bueno, lindera al Río Negro, ¿sí? Durazno, toda esa zona. Pero inclusive hay una cuarta emprendimiento que también buscan de alguna manera estar cerca de alguna fuente fluvial porque necesitan del agua para el proceso y también podría ser para el transporte, ¿sí? O sea, de alguna manera la que está en Frei-Bento, bajando por el río Uruguay y desembocando el río de la Plata, van para el puerto de Montevideo y de ahí sale para el exterior, ¿sí? O si no, otra vía sería la vía férrea, que es lo que están implementando ahora. Hasta ahora todavía no van a tener que todo un proceso de remodelar las vías férreas que tenemos antiquísimas acá en el Uruguay y momentáneamente van a tener que hacerlo vía camión, ¿sí? Pero de alguna manera la necesidad que está satisfaciendo la empresa de UPM no es la nuestra ni la del Uruguay, es una necesidad de demanda de pulpa de celulosa en el mundo, ¿sí? Por una empresa multinacional. Y nosotros tenemos la materia prima. Y si quieren mirarlo de alguna manera, la materia prima la tenemos no porque estábamos siempre llenos de eucalipto, es porque de alguna manera hubo algún visionario que dijo, mirá, esto puede ser una fuente de ingreso, voy a plantar, si nos juntamos, plantamos eucalipto para que vengan a instalarse estas empresas. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, después está el tema de si contaminan o no, bueno, ya es muy fino porque ya no tenemos manera de saber a ciencia cierta si es así o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No solamente el tema de la contaminación, también está el tema de si visualizan el mapa del Uruguay, todo lo que es el litoral oeste, ¿sí? Desde Salto, desde Salto hasta Colonia, ¿sí? Toda esa es una cuenca en nuestro país que tiene un índice de CONIAT bastante bueno, bastante alto. ¿Saben lo que es el índice de CONIAT? No. No. Bueno, el índice de CONIAT lo que hace es medir la fertilidad del suelo, ¿sí? Entonces, teniendo un índice de CONIAT muy alto, las tierras son aptas para la agricultura. Y bueno, eso está un poco en contraposición con, si bien es algo, podría llamarse agricultura, porque se planta, el eucalipto se planta, pero donde se planta el eucalipto seguramente no crezca mucha otra cosa. Una, por el tema de que, bueno, no sé, habrá una distancia capaz que de 1,5 metros o 2 metros entre árbol y árbol. No sé si han pasado alguna vez por la ruta 1 y miran hacia los costados en las plantaciones de eucalipto y ven que están todos en línea. O sea, cuando ustedes miran entre eucalipto y eucalipto y ven un espacio que se continúa, o sea, están todos plantados
con una simetría específica. Pero abajo prácticamente no hay mucho pasto, entonces digo, donde hay eucalipto difícilmente se pueda plantar otra cosa. Inclusive el suelo como que se deteriora un poco también para cultivar otras cosas, ¿no? Estábamos hablando de que, bueno, de la parte de lo que es la responsabilidad social de la empresa para con la sociedad. Lo que decíamos, en este caso lo podíamos ver cuando hicieron las viviendas y se las dejaron a la intendencia para las personas de bajos recursos. Otro sería el tema de, bueno, está muy metido, o está metido mucho también, o hace hincapié el tema de UPM en lo que es la educación. A veces ayudando con materiales, y a veces implementando algunos, porque lógico, cuanto mayor personas que conozcan el rubro haya, o sea, van a tener mano de obra acá dentro de lo que es el Uruguay, ¿no? Acá dice el objetivo de toda empresa es maximizar las ganancias. Bueno, acá se lo resume. Dice, todo esto ha determinado que el empresario deba cambiar su meta de solo obtener ganancia por el objetivo de que además de realizar su actividad comercial, la empresa deba brindar algún beneficio a la comunidad, y es de lo que estábamos hablando. Recursos de la empresa. Acá básicamente lo que se le está hablando es... No puedo borrar esto que sale acá, no sé qué es. Por alejar esta ventana de aplicación compartida. Se fue. Acá lo que les habla de recursos de la empresa, la financiación de los recursos de la empresa puede ser. Ahí lo que les está enumerando es cómo se financia una empresa. O sea, cuando ustedes deciden satisfacer una necesidad, ya sea brindando un servicio o vendiendo un producto, el primer aporte o los primeros recursos son la parte de lo que ponen los propietarios, es decir, lo que tienen los dueños de la empresa. Ya sea con bienes de todo tipo, ya sea con inmuebles, ya sea con vehículos, con capital. Capital estamos hablando de dinero en efectivo, dinero en el banco, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de socios que tenga esa sociedad, va a ser la manera en que se van a repartir las ganancias y que van a soportar las pérdidas, ¿sí? Acá estamos hablando específicamente el primero de todos, ¿sí? De recursos materiales. Pero básicamente dinero, ¿sí? Ya sea en efectivo o en el banco. Después habla de crédito otorgado por el vendedor del recurso, cuando se han adquirido bienes o materias primas a ser pagadas posteriormente a los proveedores según se haya convenido, o sean deudas documentadas en títulos de crédito. ¿Qué me está diciendo acá? Acá lo que me está diciendo básicamente es que de repente parte de la mercadería que yo compro, ¿sí? El que me la vende, o sea, mi proveedor, me la fía, o de repente me la cobra a vuelta de viaje. Eso pasa a veces en los almacenes, o pasa a veces en los bares, que de repente le bajan la mercadería y le cobran a la vuelta de viaje. La vuelta de viaje puede ser a la semana, puede ser a los 15 días, puede ser a 30 días. De alguna manera, ese proveedor me está otorgando un crédito. ¿En qué? En mercadería, que después que yo venda, se lo pago. Esa es una manera también de financiar la empresa. La otra dice créditos otorgados por otros terceros, pero que no financian la adquisición de bienes. Es decir, bueno, que me prestan directamente dinero, ya sea una financiera, ya sea un banco o cualquier persona que invierta en la empresa. Es decir, me presta plata para que yo en la empresa haga lo que, por más que tenga que
especificarle para qué es, pero digo, puede ser para una remodelación de la empresa, para compra de materia prima o para cualquier índole. Simplemente que vamos a establecer un contrato en el cual, bueno, se lo devolveremos en determinado tiempo y con un pago de determinados intereses. Y el último dice el resultado de las propias operaciones de la empresa. ¿Qué significa? Que digo, si yo tengo una empresa que la formé para ganar dinero, cuando yo cierro mi balance, que siempre van a ser anuales, se supone que yo monté esa empresa para obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, seguramente yo viva de esa empresa. Seguramente yo todos los meses haga un retiro. ¿Para qué? Bueno, para satisfacer mis necesidades, para comida, bueno, para vivir, ¿sí? Cuando paso raya al final del año, digo, bueno, después de que yo compré, vendí, y saqué un determinado monto mensual para yo vivir, me quedó esto, ¿sí? Eso es lo que habla del resultado de las propias operaciones de la empresa, o sea, la ganancia que me queda cuando yo cierro el ejercicio, que también me puede dar pérdida, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, la idea es que me dé ganancia. ¿Qué recursos utiliza la empresa? Bueno, los materiales e inmateriales y los humanos, que de alguna manera ahí entran todos, tanto los dueños de la empresa como los empleados. Y acá empieza a hacer una categorización de los recursos según tengan rápida movilidad o de carácter permanente. ¿Qué es rápida movilidad? Acá vamos a ver más abajo que está definiendo lo que son los activos de la empresa, ¿sí? Recursos de rápida movilidad, lo primero que aparece de rápida movilidad es lo más líquido que hay en la empresa. ¿Y qué es lo más líquido que hay en la empresa a nivel contable o a nivel financiero? Es el dinero, ¿sí? Después vamos a ver que todos los activos de la empresa se ordenan en forma decreciente por su liquidez. O sea, el primer rubro de todos dentro del activo de la empresa es el más líquido. ¿Cuál es el más líquido? El efectivo. ¿Y dónde está el efectivo? Bueno, el efectivo por lo general está en la caja de la empresa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dónde más tengo efectivo? ¿Dónde más puedo tener plata? En el banco. Muy bien. Cuando tengo un exceso de dinero en mi empresa, ¿sí? La llevo al banco. Una, ¿por qué? Por un tema básicamente de seguridad. Porque, bueno, imagínense que de repente tengo mucho, o sea, una empresa que tiene mucho movimiento y que diariamente entra mucho efectivo, no puedo estar con todo ese efectivo en la empresa, independientemente de que pueda llegar a tener una caja fuerte, bueno, yo qué sé. Pero por lo general lo que hago es la llevo al banco. Una por lo que decíamos, por seguridad, pues, supuestamente el banco la cuida. Y otra por un tema de sacarle algún rédito, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más adelante de qué manera le puedo sacar un rédito dentro del banco. Entonces tendríamos, primero que nada, sería la caja y segundo sería el banco. Y si bien es efectivo en ambos casos, porque tanto en nuestra caja diaria de la empresa o en el banco el dinero se mueve en efectivo, tengo mayor accesibilidad, es más líquido el dinero que tengo en la empresa. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí, lo tengo en la caja. En el banco tengo que esperar que el banco abra, hay días que no abre, voy a llegar a poder moverlo, seguramente no, si el banco está cerrado podré moverlo con un cheque o podré moverlo con tarjeta de débito, pero no voy a poder mover todo el capital que yo quiera, ¿sí? Después acá les dice los bienes objeto de compraventa en caso de actividades comerciales. Esto viene a ser los bienes de cambio, es decir, imagínense que yo de repente tengo una empresa que compro y vendo mercadería, bueno, los objetos de compraventa son eso, es mi mercadería. Los importes a cobrar surgidos por la venta de bienes o servicios. Esa mercadería que yo vendo, ¿sí? Cuando yo la vendo a crédito, ¿sí? Se genera o sea, yo soy un acreedor del que me compra, y ahí se genera una deuda para el cliente que me compra,
¿sí? Y yo tengo un derecho a cobrar por esa mercadería que yo le vendí, ¿sí? Por eso todo lo que yo tenga a cobrar dentro de la empresa va a ser parte de mis recursos también. Inversión de algún dinero excedente en la empresa. Bueno, eso es lo que hablamos recién. Yo tengo plata en mi empresa y la llevo al banco. ¿Para qué? ¿El banco con qué lo muevo? Puedo mover de diferentes maneras. Creo que hablamos en alguna de las clases que la ley de inclusión financiera de por allá del 2015, dentro de alguno de sus artículos, establecía que todas las empresas debían pagar a sus empleados por intermedio del banco. Si bien no llegó a implementarse 100%, cuando surgió este nuevo gobierno, por lo menos esa parte se derogó. O sea, hoy por hoy las empresas pueden pagar por banco, pero no están obligadas necesariamente. Pero cuando surgió esa reglamentación, muchos de los empleados cobraban a través del banco. Entonces, la empresa le depositaba en una cuenta personal a cada empleado y la movían con su tarjeta de débito, ¿sí? Con la tarjeta de débito podían sacar plata del cajero automático y también podían pagar en los comercios o comprar. Y movía una cuenta que se le llama caja de ahorro. Después está la cuenta corriente, que es la cuenta que se mueve con cheque, que por lo general es utilizada más que nada por las empresas, porque digo, bueno, para pagar proveedores, para pagar cuentas, de alguna manera es lo mismo, es una cuenta en la cual la plata está depositada en el banco y yo la muevo, la puedo mover con la tarjeta de débito y la muevo con cheque, ¿sí? Y otro de los instrumentos que figuran ahí dice el depósito a plazo fijo. El depósito a plazo fijo básicamente es un dinero que yo coloco en el banco, que además de que el banco me lo cuida, ¿sí? Me paga un interés. Es decir, yo establezco un contrato en el cual le digo, bueno, yo te presto esta plata al banco, ¿sí? Durante determinado plazo. Cuando termina el vencimiento, el banco me devuelve la plata y además me devuelve los intereses que se generaron. Ustedes saben que el negocio de los bancos es ese, toma la plata de las personas que depositan y se las presta a otras personas, ¿sí? Por eso los bancos están muy controlados por el Estado, porque de alguna manera están trabajando con el dinero de la gente. Compra de títulos y acciones, bueno, esos son otro tipo de inversiones que podemos hacer. Acciones se manejan por intermedio de los que manejan las acciones son las sociedades anónimas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo comprar acciones de Coca-Cola. De alguna manera, si yo compro acciones de Coca-Cola, estoy siendo dueño de Coca-Cola, una ínfima parte, ¿no? Depende de la cantidad que compre. Porque en una sociedad anónima, que ahora vamos a ver más adelante, que es uno de los tipos de empresa, como decíamos, la sociedad anónima está dividida en acciones. Por lo general, si es la sociedad anónima, el dueño es una sola persona, se dice que esa persona es dueño del 100% de las acciones. Si son dos personas y está dividido en partes iguales, cada cual tiene el 50% de las acciones, ¿sí? Yo si compro acciones de Coca-Cola, seguramente no sea ni el 0,5% de acciones de la empresa. Y obviamente que los dueños de la empresa tienen que manejar la mayor parte de las acciones, o sea, tienen que manejar por lo menos el 51%, porque eso es lo que les da el poder de decisión. Y el tema de títulos, bueno, son otro tipo de instrumentos de los cuales también yo puedo invertir y básicamente es eso, un contrato en el cual yo presto la plata durante un tiempo, después me la devuelven y a su vez me pagan un interés. Esos serían los recursos de movilidad rápida. Y ahora les detallo acá los recursos de carácter permanente. ¿Y cuáles son los recursos de carácter permanente? Bueno, los que no tienen tanta movilidad, como son los edificios, los equipos, las máquinas, los motores, y todos los elementos utilizados en el proceso productivo. El proceso productivo es que yo tomo una materia prima, la transformo en un bien y después lo vendo. El mobiliario, llámese todo lo que esté dentro de ese edificio, de alguna manera es todo lo tangible. Y después le dice derecho de uso de patentes y marcas. Y habla también acá de intangible. Intangible es algo que no se puede tocar, ¿sí? ¿Y qué vienen a hacer esos intangibles? Como le dice ahí, por ejemplo, la marca. Es decir, si ustedes hoy deciden montar una empresa,
no sé, imagínense que ponen un comercio en determinado barrio de Colonia, porque de repente no... ese rubro, el más cercano, está bastante alejado, ¿sí? De alguna manera van a tener que hacer algún estudio, saber si de repente hay demanda de la población de ese servicio o de ese bien. Se van a tener que hacer conocidos, van a tener que tener un plan de marketing para promocionar su empresa, van a empezar a trabajar, van a conocer su producto, la gente va a decir, va a brindar su opinión, si es bueno o no es bueno, si les gusta o si no les gusta, y bueno, y van a marcar dentro de un periodo de tiempo, van a marcar van a obtener una clientela, como dice ahí, y van a tener una posición dentro del mercado, o sea, los van a reconocer como que, bueno, son buenos elaborando ese producto, ¿sí? Distinto es si ustedes de repente, en vez de armar esa empresa, la compran. Es decir, imagínense, no es lo mismo que ustedes decidan poner una papelería en Colonia, a que vayan a Office 2000 y digan, oh, mirá, yo te compro la sucursal que tenés acá en Colonia. Office 2000 ya tiene una trayectoria, ya tiene un nombre, etcétera, etcétera. Independientemente que de repente si ustedes compran solamente la parte de Colonia, porque Office 2000 es una empresa originaria de Fraiventos, creo que está en varios departamentos, pero seguramente si ustedes compren Office no le vayan a dejar mantener el nombre. Pero digo, una cosa es la empresa que ya está marchando, que ya generó la posición en el mercado, que ya tiene un prestigio, bueno, en teoría debería ser bueno, y que ya tiene una clientela, aquí si ustedes tienen que armarla de cero, ¿sí? Entonces, eso es intangible. ¿Por qué? Porque no tengo una manera fehaciente de cuantificar cuánto vale la marca, ¿sí? Es lo mismo que Coca-Cola. Digo, Coca-Cola tiene sus propiedades, sus activos, su mercadería, etcétera, etcétera. Y también, de alguna manera, tiene su marca registrada, pero digo, cuantificar la marca Coca-Cola, bueno, si bien tiene un valor bastante abultado, pero no existe un cálculo que diga, bueno, en base a esto yo saco exactamente el valor de la marca. ¿Se entiende? Por eso se le llama intangible. Bueno, acá le hablo de diferentes recursos, materiales, financieros, humanos, tecnológicos y económicos. Y acá le empieza a hablar de lo que es el patrimonio. Todo lo que estábamos describiendo anteriormente, de alguna manera, vienen a ser los activos de la empresa, ¿sí? A nivel contable, nosotros vamos a ver después que vamos a trabajar bastante en coordinación con lo que es la materia que ustedes tienen de contabilidad. Nosotros agrupamos se agrupan en contabilidad los rubros distribuidos en lo que es activo, pasivo y patrimonio. ¿Activo qué? Activo es todo lo que yo tengo en la empresa, que son bienes y derechos, lo que les enumeramos ahí más atrás. Todo lo tangible, lo intangible y lo que tengo a cobrar. Un derecho es algo que yo tengo a cobrar dentro de la empresa. El pasivo son mis obligaciones, son mis deudas, o sea, lo que yo debo. Y el patrimonio es lo que me queda. Del activo menos el pasivo. Si buscamos un ejemplo individual, no llevado a una empresa, imagínense que ustedes, bueno, que son empleados, están trabajando y deciden comprarse una casa, ¿sí? Imagínense que compran una casa de $100.000 y van al banco y le piden un préstamo. Al banco hipotecario o al banco que dé créditos hipotecarios a pagar en 25, 30 años. Seguramente el banco no le dé todo el importe de la casa, le vaya a dar un poco menos. Imagínense que ustedes, la casa esa de $100.000, el banco le presta 80, ¿sí? ¿Cuál es su activo? Su activo, ¿sí? Su bien es la casa. ¿Qué cuánto vale? Vale 100.000. ¿Cuál es su pasivo? Su pasivo es la deuda que ustedes tienen con el banco, que son 80. ¿Y cuál es su patrimonio? Los 20 restantes que le quedan. O sea, si ustedes hoy fueran a vender esa casa, que la pueden vender, concomitantemente van a tener que pagar los 80, le van a quedar 20. Y a medida que ustedes vayan pagando ese crédito, ¿sí? Esos 80 van a ir bajando. Imagínense que pagan la mitad de esos 80 y están debiendo, o sea, con el transcurso de los años, en base a sus ingresos de su trabajo,
Si ustedes pagan la mitad, le estarían debiendo al banco 40. Y si tenían el valor de la casa en 100, ¿cuánto les va a quedar de patrimonio? La diferencia. 100 menos 40 le van a quedar 60. ¿Sí? Básicamente, eso a nivel de empresa es lo mismo. Nada más que, en este caso, lo hicimos escueto solamente con un solo bien, que sería la casa. ¿Sí? En una empresa hay muchos bienes. Por eso les dice, el patrimonio incluye por un lado la totalidad de las posesiones de una persona y por otro lado las deudas o obligaciones contraídas por ésta. O sea,